Le doy la bienvenida a todos a la sesión informativa. Es de esta nueva convocatoria del Premio Estímulo a la Escritura, Todos los tiempos el tiempo, en su sexta edición de este año 2025. Mi nombre es Andrés Belaustegui, soy el coordinador del premio y este encuentro, bueno, es para explicar un poco los fundamentos eh, principales y la información, explicar un poco las bases, los principales puntos para presentarse al premio. El encuentro durará 45 minutos, un poquito más, un poquito menos. En la primera parte voy a repasar todos los aspectos, como les decía, a tener en cuenta para poder participar de la convocatoria. Y al final del encuentro abriremos a consultas, que lo que vamos a hacer es, a medida que vayan teniendo preguntas, vayan anotándolas en el chat, que ahí Noemí y Eli, que me están ayudando con la presentación, va a ir transmitiéndomelas al final para ir repasando lo que haya quedado sin responder o que no haya quedado claro en la información que vayamos dando a medida que avanzamos con la presentación. Bueno, lo primero, contar un poco qué es el premio. Eh, el premio es, como les decía, es en la sexta edición, se inició en el año 2020. Es una convocatoria, un certamen coorganizada por tres instituciones, que son la Fundación Bungiborn, Fundación Proa y el Diario de la Nación. Es un premio de estímulo a la escritura en una diversidad de géneros, ya repasaremos cuáles son, y destinada a jóvenes autores de todo el país y a extranjeros que estén residiendo acá en la Argentina. El objetivo es apoyar y estimular el crecimiento de autores en una etapa temprana de sus carreras, impulsando el desarrollo de sus proyectos, de proyectos de escritura en desarrollo. Después repasaremos bien en qué consiste esto de proyectos en desarrollo. Pero estos son los fundamentos principales del premio y por lo que fue creado y, bueno, viene siendo mantenido hace 6 años consecutivos desde el 2020. ¿A quiénes se convoca? Esto es lo central, ¿no? A narradores, guionistas y dramaturgos jóvenes entre 20 y 40 años, cumplidos a la fecha del cierre, después repasaremos bien las fechas, de nacionalidad argentina o extranjeros residentes en la Argentina. Los argentinos pueden vivir o no en el país, pueden anotarse desde afuera. Y acá me anoté autores o coautores de la obra. Lo importante acá es que los que se presenten sean los autores genuinos de esa obra y tengan eh, los derechos sobre esa obra. Eso es importante. Y ponemos coautores porque en algunos casos está habilitado obras en colaboración. ¿Cuáles son las categorías de este año? Son cuatro, uy, ahí estoy. Son cuatro categorías: dramaturgia, guión, narrativa y narrativa breve. El dramaturgia se refiere a obras, lo importante también de esto es obras en desarrollo, ¿no? Después lo vamos a repasar bien, pero son obras en proceso de escritura, con algún grado de avance que no estén terminadas. En dramaturgia, como les decía, son obras de género dramático para piezas teatrales. Guión está pensado para guión cinematográfico en formato de guión literario, o sea, dejando la parte más técnica, las escaletas y los demás documentos que suele haber en el momento de crear un guión. Este sería el guión literario para largometrajes de ficción o documental. Está habilitada las dos opciones, pero remarco lo de largometraje. Después está narrativa, que es narrativa de ficción o no ficción, literaria, y acá entran obras, géneros como novela, crónica, memoria, diario, perfil, ensayo narrativo. Subrayamos el narrativo para diferenciarlo de un ensayo más académico, más de estudio u otras cosas, o informes técnicos o investigaciones muy técnicas. Bueno, no. Lo importante acá es la narrativa, ¿no? Ya sea de ficción o no ficción, pero eso. Y un único relato
conforma toda la obra. Eso en diferencia a la narrativa breve, que es pensar un libro, pero como un conjunto de obras menores, de obras más breves. Eh, la obra, el libro ese, tiene que estar compuesta por varios relatos cortos, de vuelta, de ficción o de no ficción. Tiene que ser una selección de cuentos, una selección de crónicas, de ensayos, de perfiles. Bueno, puede ser de diferentes maneras y al menos tiene que tener tres relatos la propuesta. Obviamente se piensa como una obra en su conjunto, pero los relatos pueden ser independientes, totalmente, ¿no? Pero hay que pensarlo como una obra única de colección de relatos. Los premios para esta edición son, es un premio de 1.800.000 pesos para cada categoría. O sea, hay cuatro premios de 1.800.000 pesos. Uno para dramaturgia, otro para guión, otro para narrativa y otro para narrativa breve. Además, habrá menciones especiales y tanto los ganadores como los que reciban mención van a participar de clínicas de escritura, que eso es, para el premio es un elemento muy importante porque con este concepto de estímulo y de apoyar a la producción y a la continuación y a la terminación de obra, las clínicas nos parece un elemento fundamental. ¿Qué son las clínicas? Las clínicas son un espacio de formación, acompañamiento y experimentación eh, liderado por tutores, que son escritores importantes. Ahora vamos a repasar quiénes son los de este año. Los proyectos seleccionados son trabajados junto a los tutores, como les decía, que brindan una mirada crítica y acompañan el proceso de escritura. No solo la idea es que sea se promueve el intercambio interdisciplinario entre los autores de diferentes géneros. O sea, no solo el tutor va a participar y opinará, sino va a ser un trabajo en conjunto con los otros integrantes del grupo de la clínica y, y los grupos se arman de forma interdisciplinaria, o sea, cruzando los diferentes participantes de las diferentes categorías para que eso enriquezca las miradas. Los encuentros son grupales y virtuales, eso es importante destacar, y se van a desarrollar entre febrero y abril del año que viene. Después vamos a repasar las fechas, eh, bien de todo el cronograma, pero bueno, acá adelanto que las clínicas de escritura se van a desarrollar los primeros meses del año que viene. Presento a los jurados del premio. Eh, Mariana Chau, que es actriz, dramaturga, directora y guionista. Héctor Guyot, que es periodista y editor en jefe del suplemento Ideas del diario La Nación. Lucrecia Martel, directora, guionista, productora, es una de las figuras centrales del cine latinoamericano contemporáneo. Y Luis Agasti, que es escritor, docente y crítico de arte. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con el jurado que hemos armado, nos parece un jurado de muy alta calidad, nos resulta un lujo, estamos muy orgullosos, espero que a la mayoría de ustedes por lo menos también les parezca lo mismo. Y también les presento a los tutores que van a estar a cargo de las clínicas. Eh, Uno de ellos es Álvaro Enrique, que es escritor, crítico literario y profesor, es mexicano, ganador del premio Ralde, entre otros muchos premios que ganó. El año pasado fue jurado del premio, y este año, bueno, es tutor de una de las clínicas. La otra tutora es Virginia Cosín, que es escritora, periodista, guionista, docente y realizadora audiovisual. Ella tiene dos o tres novelas publicadas y, y hace muchos años es formadora da talleres, clínicas, nos parece también una excelente tutora, digamos, para las clínicas. Estamos muy contentos con su participación. Me meto ya un poco más ahora en cuestiones más técnicas que les van a interesar
a los que se quieran anotar para ver bien qué tienen que presentar y cuáles las características de la obra de lo que se pide, los requisitos. El primer requisito es que la obra tenga que ser inédita. Esto quiere decir que no esté publicada, que no haya sido estrenada antes, en el caso de los guiones y de la dramaturgia, en ese sentido, ni premiada en algún otro premio. Escrita en lengua castellana. Esto también nos hacían una consulta si podía ser en otros idiomas. En principio no. Ahora, si en la obra hay pequeños fragmentos o cuestiones que están en otros idiomas, por supuesto, es algo que presenta la obra, pero la obra tiene que estar destinada, escrita en lengua castellana y destinada a un público que lea en castellano. Se puede presentar una única obra por categoría. Esto es importante, también es una consulta que recibimos bastante. Una única obra por categoría, pero se pueden presentar en más de una categoría. Eh, Se pueden presentar en más de una categoría. Pueden presentar un proyecto de novela, un proyecto de libro de cuentos, un proyecto de obra de teatro, un proyecto de guión. O sea, hasta con 4 obras, siempre y cuando sean de categorías diferentes. Y otro punto importante que también nos consultan bastante es que no se aceptan eh, obras terminadas. El premio es a proyecto de obra, a obra en proceso. Y se priorizan cuando recibamos se evalúen los materiales, se priorizarán los proyectos claramente en desarrollo. Esto es, los que tengan un grado de avance, pero que todavía tenga un proceso de desarrollo pendiente a ser terminado. Bueno, ahora voy a entrar a lo que hay que presentar. Esto es importante. Es importante y que esto lo tengan como sugerencia, que esto lo tengan muy bien armado antes de empezar a llenar el formulario, porque estos son los documentos que van a tener que subir, bueno, entre otros, subir eh, el documento y otras cosas más técnicas, más administrativas, pero esto es el corazón de lo que hay que subir y se va a evaluar, tanto por el comité de preselección como por el jurado. Son 4 documentos, básicamente. La obra en desarrollo, la presentación del proyecto, un fragmento de la obra y una nota biográfica. Les cuento un poco qué es cada cosa. La obra en desarrollo es la obra en proceso, lo que les decía antes. Es una obra no terminada, todo lo que tengan escrito eh, en una versión provisoria o en una versión inacabada. Por ejemplo, el principio, pueden tener el principio y el final, no hace falta que sea consecutiva lo que se tiene, pero eso se tiene que presentar eh, como como esas partes terminadas, o sea, sin control de cambios, sin comentarios, sin marcas en rojo, eh, y tiene que tener un mínimo una extensión mínima, que en el caso ah, de cada categoría es diferente. En el caso de la narrativa, tanto de narrativa breve como de narrativa extensa, digamos, son de 15.000 palabras. En el caso de la dramaturgia, son 15 páginas y en el caso de guión son 30 páginas. Eso es el desarrollo, la obra en desarrollo de lo que hay que presentar. Después, las características de con qué tipografía, qué tamaño de letra, todo eso está en las bases, revísenlo. No, no vamos a entrar a eso que es demasiado, nada, es tener el dato nomás. Luego, la presentación del proyecto. Presentación del proyecto. Ah, una cosa más. Así como hay
un mínimo de extensión, no hay límites para el máximo. Las obras pueden ser del largo y tener la extensión que, que consideren necesaria. Eso no hay límite. Tampoco hay límites sobre las temáticas. La temática es libre, pueden escribir sobre lo que tengan ganas de escribir y de cualquier género y demás. Bueno, ahora sí, paso a la presentación del proyecto. La presentación del proyecto es una página, no más, una página donde presentan los aspectos argumentales, conceptuales o formales de lo que está, de su obra, de su proyecto de obra, y además agregan los aspectos o elementos a trabajar, lo que tienen pendiente, cuál es el plan o qué aspectos creen que tienen que trabajar para concluir la obra. Eso en una paginita eh, para, nada, para poder ubicar lo que están haciendo, cómo lo presentan y saber eh, lo que falta. Después, el fragmento de obra. El fragmento de obra es algo tan simple como un eh, cortar y pegar de una parte de la obra en desarrollo. Tiene que ser un fragmento de 5 páginas que será algo que los autores consideren o destacado o representativo de la obra. No hace falta que sea consecutivo. Digo, si quieren agarrar diferentes fragmentos, lo pueden hacer. Piensen que eso se va a evaluar, va a ser como la entrada al momento de la evaluación. Entonces, es una forma de presentar por primera vez lo que están haciendo. Eh, nada, eso. Es un fragmento copiado y pegado del archivo completo de la obra en desarrollo y tiene que tener un máximo de 5 páginas. Eh, después, la nota biográfica. La nota biográfica es simplemente los datos biográficos escritos en tercera persona, eso es importante para unificar. Escrito en tercera persona, 700 caracteres máximo, es un poco contar un poco quiénes son ustedes eh, y de forma sencilla e informativa, digamos. Otro elemento que aprovecho para decirlo ahora también se les pregunta el grado de avance que tiene la obra en desarrollo. Ahí ponen un porcentaje, 20, 30, 40, 50, 60, 90%, lo que quieran, lo que consideren eh, que tienen avanzado bueno, y lo que les falta en ese porcentaje. Muy bien. Bueno, esto es lo central de la sesión informativa porque es en general donde recibimos más preguntas. Ahora supongo que ya habrá varias preguntas en el chat. En un ratito las iremos respondiendo para aclarar lo que haya quedado pendiente o no se haya entendido bien de lo que venimos diciendo hasta ahora. Eh, repaso un poco las fechas que son importantes para no llegar a último momento, que sabemos que la mayoría se anota siempre el último día, la última hora, pero bueno, traten de ir haciéndolo con tiempo y por lo menos de ir preparando todos los materiales con tiempo para no tener problemas. Bueno, la apertura de la convocatoria fue el 1 de julio, en este momento se está abierta, por supuesto. Cierra la convocatoria el 31 de agosto. Eh, a la medianoche, 23:59, ahí cerramos la convocatoria y no se van a poder recibir más materiales. El anuncio de los finalistas será hacia fines de noviembre y la entrega de premios será o bien a fines de noviembre también o a principios de diciembre de este año. Y las clínicas de escritura, como les decía antes, serán de febrero a abril del año que viene, del 2026. Una aclaración también con el tema de la edad. En las bases se especifica que la edad tiene que tener 20 años cumplidos o hasta 40 años al 31 de agosto
de este año, que es la fecha de cierre. Esa es la fecha a tener en cuenta por las cuestiones de la edad. Bueno, hasta acá la primera parte. Les dejo los datos del mail para cualquier consulta que hoy no se termine de aclarar. Pueden escribirnos a ese mail que estaremos contestando, no inmediatamente, porque nos llegan bastantes consultas, pero iremos contestando lo que nos consulten ahí al mail, y pueden consultar las bases, condiciones y el formulario de inscripción en la página web todolostiempos.org.org. Ahí está toda la información, eh, están las bases y condiciones, están las preguntas frecuentes, que les digo que las pueden revisar porque son la mayoría de las consultas que nos hacen están respondidas ahí en esa sección de preguntas frecuentes. Y bueno, y el formulario de inscripción, por supuesto, para anotarse. Eh, si les parece, le pido a Eli o a Noemí que me vayan pasando las consultas que han ido llegando o las que vayan haciendo ahora, y empezamos a responder un poco lo que surja. Gracias, Andrés. Bueno, recupero algunas de las preguntas. Hubo un montón de preguntas. Algunas se superponían con el mismo tema, así que podemos ir empezando con una temática, digamos, que suscitó algunas dudas, que tiene que ver con el estado de avance de la obra o a qué se considera una obra terminada, ¿no? Entonces, te leo algunas preguntas con respecto a este tema. Se entiende que una obra en proceso puede estar en su primer borrador, es decir, escrita de principio a fin, pero pendiente de reescrituras. Otra pregunta sobre el mismo tema. La pregunta sería, ¿cuándo una obra está terminada? Mi novela tiene un primer borrador, pero le falta curaduría profesional y quizás hay que agregarle algún fragmento. Y después, con respecto a la parte de narrativa breve, ¿cómo se evalúa si la obra está terminada? Los tres cuentos que hay que enviar tienen que estar escritos de principio a fin y faltaría agregar otros. Bien. Bueno, arrancamos con esa. Es buena pregunta y toca, toca aspectos filosóficos, pero vamos a dejarlos de lado esos aspectos, que es cuándo está terminada una obra. Es muy difícil. Borges decía que él publicaba para dejar de reescribir, de corregir, así que es todo un tema. Pero no, para los casos prácticos del premio. Una obra está terminada cuando el autor considera que está terminada, y si el autor cree que todavía le falta algún, algún trabajo, ya sea porque es una primera versión, porque le falta rever escenas, porque le falta repensar personajes, porque le falta partes a la novela, o reanalizar el final. Digo, puede tener, eh, el autor es el que decide cómo plantea de lo que tiene. Por eso preguntamos el grado de avance en porcentaje, y les pedimos que en el momento de presentar la presentación del proyecto cuenten lo que tienen, cuenten lo que es la obra, pero también cuenten lo que creen que les falta trabajar. Dicho esto, se puede presentar con cualquier grado de avance, pero se va a priorizar obras que verdaderamente les falte trabajo, le falte avance. Si es una obra totalmente terminada, que lo único que tiene es una revisión final, puede participar, por supuesto. En el momento de méritos y demás, se va a considerar por ahí darle una prioridad a otra obra que tenga mayormente, que esté mayormente claro que, que no esté terminada. Pero esos ya son sutilezas y detalles. Pueden presentar cualquier obra que ustedes consideren que le falta trabajo, y aclararán qué tipo de trabajo le falta. La otra parte de la pregunta era sobre narrativa breve. La idea sobre narrativa breve es que lo que esté sin terminar sea el libro, la obra en su conjunto.
los tres cuentos a presentar tienen que estar terminados. Tienen que ser tres cuentos terminados y faltarle otros cuentos a, digo cuentos, pero se entiende, ¿no? Puede ser crónicas, ensayos, cualquier relato breve en su conjunto. Esos tres primeros cuentos tienen que estar o terminados o por lo menos ya con una primera forma final. O sea, pueden ser una primera escritura. Lo que no pueden ser es tres ideas de cuentos o tres bocetos de cuentos o de relatos, o lo que sea, ¿no? Eh, Eso es un poco, me parece que ahí respondí. No sé si hay una repregunta sobre esto. Pasamos a otro tema y en todo caso ahora revisamos repreguntas. Hay bastantes preguntas en general, así que algunas se fueron contestando solas en el transcurso y otras también se puede recurrir, bueno, como bien mencionabas, o al mail o a las bases para repasar. Otro conjunto de preguntas tiene que ver con los derechos de autor. Por ejemplo, si el texto no fue publicado, pero sí fue registrado, fueron registrados sus derechos de autor, si se puede presentar. Después había otra pregunta de una persona que su proyecto quedó seleccionado, un proyecto para cine, para guión, quedó seleccionado en otro premio, pero luego no pasó nada, no se avanzó, si lo puede presentar. Eso vale también para algunos que quizás han quedado seleccionados en otras ediciones de este mismo premio. Y por acá otra persona también pregunta que está publicando sus textos en una plataforma online, si también puede presentarlos, aunque no están publicados en físico, digamos. Bueno. Bueno, a ver, vamos por parte y me ayudás, Noemí, si me olvido de alguna de las partes de la pregunta. No es requisito del premio haber registrado la obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero tampoco es inhabilitante al que lo haya hecho. Así que tanto lo hayan registrado como no lo hayan registrado, no hay ningún inconveniente, se pueden presentar. Eso lo primero. Lo segundo, los que hayan quedado seleccionados en otros premios, lo importante es que no hayan ganado el premio y que el premio no incluya publicación o, o avance de la obra. Quedaron menciones o, o como mérito o como demás y no pasó de eso, pueden presentarse, no hay ningún problema. Lo mismo para los participantes de este mismo premio años anteriores. Pueden presentarse siempre y cuando no hayan sido ganadores con esa misma obra, por supuesto, pueden presentarse con otra obra y fueron ganadores, pero sí pueden presentarse los que hayan presentado a este mismo premio. Y creo que había alguna más, ¿o no? Si está publicando en una plataforma online, si se considera inédito. Sí, es una zona medio gris, digamos, todavía, pero sí, vamos a tomarlo como inédito si está eh, publicado en una plataforma. Después, Siempre que no esté, siempre que no esté sí. publicado como libro en sí, ¿no? Ni como ebook, ni como libro en papel físico. Si está solamente colgado en una web, lo vamos a tomar como inédito. Sí, perdón, paso a otro conjunto de preguntas que tiene que ver con el tema de la extensión. Por un lado, en dramaturgia y en cine, como que pasa de palabras a páginas, entonces ahí saber si hay algún tipo de formato en tamaño de letra o caracteres, cómo se ve comprende esa página que está completa y para el caso de las palabras, si esas palabras se considera como el total de la obra o es solo esa parcialidad que se está presentando como proyecto en desarrollo. Bien. Sí, a ver, el límite de palabras o páginas es un límite mínimo para la obra en desarrollo. O sea, lo que tienen que presentar como obra en desarrollo tiene que tener ese mínimo que dije. 15.000 palabras para el caso de la narrativa, tanto breve como extensa, o sea, es el mínimo. Después, hacia arriba, puede tener la extensión que quieran. Y
En el caso de la dramaturgia y del guión, que está medido por páginas, todas igual. Incluso la narrativa también tiene especificación de tipografía y de tamaño de la letra. Eso lo pueden ver en las bases y condiciones, pero se los digo rápidamente. Eh, en el caso de guión, tiene que ser un PDF en formato A4 con interlineado de 1, fuente Courier o New Courier en 12, en cuerpo 12. En el caso de la dramaturgia, es un PDF, formato A4, fuente Arial 11 o Times New Roman 12 con interlineado 1. Y en el caso de la narrativa, es un PDF en formato A4 con fuente Arial 11 o Times New Roman 12 y con interlineado 1.5. Esas son las características, pero bueno, eso está en las bases de condiciones, lo pueden ver bien ahí. O incluso creo que en preguntas frecuentes también lo repetimos. Bien, otra pregunta. Veo que algunas ya fueron contestadas, por eso las voy salteando. Pero no insistan si ven que los estamos, que no los tomamos en cuenta su pregunta y no quedó con respuesta. Pero paso a esta que dice Paula, y después otra persona se suma también a esta pregunta. En el caso de que una pieza quede seleccionada y pase a la instancia de clínica, si hay digamos, se reprograma como hay fechas determinadas para cumplir plazos de entrega, y si el premio está sujeto a esa posterior, digamos, entrega de, el boceto en su versión final. Sí, esto no lo habíamos mencionado y es importante, es buena la pregunta. Eh, el premio, si bien no incluye publicación de la obra, sí pedimos que, a- que se entregue la obra final ya terminada 5 meses hasta 5 meses después de la premiación, o sea, hasta mayo de 2026. Eso es importante. O sea, la obra tiene que tener un grado de desarrollo y tiene que poder terminarse, las obras que sean ganadoras y menciones, tienen que poder terminarse en un plazo de 5 meses desde la premiación. Y les pedimos, y sí tiene, ahí les pedimos que entreguen la obra final y eso es un requisito para, nada, para el premio. Si no, el premio no se concreta, digamos. Bien, Juan insiste con su pregunta, muy bien, Juan ahí, porque dice, soy el único que preguntó. En el caso de narrativa, ¿hay algún género en particular o puede ser cualquier género? Puede ser cualquier género literario. Puede ser una novela, un drama, una comedia, un policial, una novela romántica, ciencia ficción, lo que tengan ganas de escribir. Lo mismo si son obras uno dice novelas, cuentos, porque es lo primero que a uno le sale, pero piensen que hay otros géneros, digo, pueden ser crónicas, pueden ser ensayos narrativos, pueden ser biografías. En ese caso, totalmente abierto a todas las disciplinas de la narrativa eh, y a las temáticas que quieran y géneros literarios que quieran abordar. Bueno, por acá Rosendo ya se proyecta el final del trayecto y dice qué pasa con las obras finales, tanto de los ganadores como de los no ganadores. Y por ahí antes alguien preguntaba también por los derechos de autor que, bueno, por supuesto permanecen en poder del autor. Totalmente, totalmente. Sí, los derechos de autor permanecen totalmente para el autor. Lo único que le pedimos es autorizaciones, y eso están en las bases, ya con solo presentarse, autorizaciones para eh, promoción y comunicación, poder utilizar fragmentos de la obra para la comunicación del premio, nada más. Pero los derechos son absolutamente de los autores. Al final del premio, lo que les decía antes, no, este premio no incluye publicación,
Por lo tanto, lo que les pedimos es eso, la obra no terminada para el certamen, a máximo 5 meses la obra terminada para darle la conclusión, pero son libres después de publicarla donde quieran. Nosotros tratamos de ayudar en ese sentido, de guiar un poco a los ganadores, ayudarlos a- con información, con contactos, con lo que sea, para que consigan publicación, pero ya eso es fuera del premio, digamos, eso ya... eh, la idea del premio es el estímulo a la concreción de la obra, ayudarlos en este último tramo de escritura para que puedan terminar la obra, ya sea, bueno, con las clínicas, por supuesto, que son muy importantes, y con el premio económico también para darles como un tiempo, un espacio que puedan enfocarse un poco más a la escritura de la obra y no por ahí no tener que estar tan pendientes de esa parte. Bien, había algunas consultas respecto a la participación en las distintas categorías, que entiendo, bueno, se puede presentar un proyecto por categoría, pero se podrían presentar en simultáneo en las distintas categorías, siempre con distintos proyectos, ¿no? No es que el mismo proyecto, por ser algo híbrido, se puede presentar en las distintas categorías. Totalmente, totalmente. Está muy bien aclararlo, Noemí. Cuando decimos que se pueden presentar en distintas categorías es con distintos proyectos, con distintos proyectos. El mismo proyecto, ustedes, si es algo medio híbrido, tendrán que decidir en qué categoría lo presentan, pero en una sola. Bueno, creo que con eso más o menos hemos barrido un poco todas las consultas. Por supuesto, si nos quedó algo picando acá, Eli también lo sumó en el chat. Se pueden seguir enviando consultas a través del mail. Y bueno, obviamente en las bases y condiciones está todo para revisarlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta de último momento? ¿Alguien que le haya quedado algo pendiente o no haya quedado del todo claro? Igual como decía Noemí, ahí tienen el mail, pueden seguir consultándonos por mail que iremos contestando. Y en la página web están las bases y condiciones, las preguntas frecuentes y el formulario de inscripción. Ah, mira, acá te recupero una pregunta de Iris que dice si una obra de guión puede valer para dramaturgia también, está basada en un libro, ¿se necesitan los derechos? Me temo que sí, que necesitan, para poder adaptar una obra, necesitan los derechos del autor original. Siempre y cuando los tengan, pueden presentarse sin ningún problema y decidiendo si la adaptan como obra de teatro o la adaptan como guión cinematográfico, eh, pero sí, necesitan los derechos del autor original. Micaela también pregunta por, bueno, que no tiene que ver comentarios ni marcas, esto que mencionabas de cómo tiene que ser la presentación del texto, pero sí el autor puede aclarar las zonas que considera que requieren de mayor ampliación o revisión. Sí, eso lo puede aclarar, pero no en el documento de obra en desarrollo. Tiene que aclarar en el documento de presentación de obra. En el documento de obra en desarrollo tiene que estar presentado como si fuera obra final. O sea, sin ningún tipo de comentario, sin ningún tipo de aclaración, sin ningún tipo de control de cambios, nada. Todo lo que quieran aclarar lo tendrán que poner en esa paginita donde presentan la obra y demás. Bueno, justamente con respecto a esto, Lisette dice si podés repetir los datos que corresponden a presentación. Paso, a ver, presentación. Deme un segundo que busco para verlo bien. Presentación de proyecto es una página sola donde ustedes presentan el proyecto de obra. Tienen que presentarlo en los una sinopsis, por ejemplo, los aspectos centrales argumentales,
o conceptuales también de la obra, de lo que están queriendo hacer, de lo que están desarrollando, y los aspectos conceptuales y formales, lo que crean ahí más importante para destacar. Y además agregar los aspectos y elementos pendientes de trabajar, ya sea en todos estos aspectos, ¿no? Argumentales, de extensión, de, de formales, lo que consideren que le falta. Todo esto en una página. Bien, y no, perdón, quería retomar que varias personas también preguntaron por si para guión, para dramaturgia se puede presentar, o sea, todos tienen que ser individuales o puede haber grupos o equipos de trabajo. Bueno, eso no, buena pregunta porque también se nos pasó decir, eh, en las cuatro categorías pueden ser autores individuales o pueden presentarse obras en coautoría. Y se permite obras hasta con cuatro autores. Lo importante a destacar acá es que todos deben cumplir los requisitos eh, de autor, ya sea ser argentinos o extranjeros residiendo en la Argentina, y los requisitos de la edad, tener entre 20 y 40 años a la fecha del 31 de agosto del 2025. Eso es importante. Todos deben cumplir con los requisitos y pueden ser hasta cuatro autores. Bien, buenísimo. Bueno, la última, Julián, que pregunta si, digamos, después de presentar el texto, lo puede seguir trabajando, Por, nada, hasta el momento en que se anuncien los ganadores y si en tal caso, digamos, puede presentar. Imagino que sí, no, no sé, por, no, por supuesto, es ¿no? Por libre de hacer supuesto. lo que quiera Por con su supuesto. texto. Eso es lo que plantea el premio, ¿no? Que sigan trabajando, que sigan escribiendo, que sigan trabajando, que sigan puliendo sus materiales. La idea es avanzar con la obra, estimularlos a todos a escribir, a, a seguir avanzando y terminando sus proyectos. Así que, por supuesto, sí. Bueno, Andrés, muchas gracias y también aprovecho este momento de lectura de preguntas para desearles mucha suerte a todos y primero que nada que se presenten y después, bueno, mucha suerte para todos. Sí. Gracias, Noemí. Sí, los que se presenten, los esperamos. Esperamos recibir sus proyectos, ojalá que sean un montón. Ya con esta, estamos muy contentos con la cantidad de personas que se vienen anotando y con los que se anotaron acá en la sesión informativa. Les reitero, queda ahí el mail y queda ahí la web para hacer las consultas para consultar las bases y el formulario de inscripción, las preguntas frecuentes y hacernos las preguntas que consideren que no quedaron claras. Así que muchísimas gracias a todos y terminamos hoy con la sesión informativa y esperamos sus proyectos para el premio. Muchas gracias.